Hola, buenas tardes. Estamos a puertas de vivir un momento histórico. El próximo domingo, en el ex Congreso, por primera vez, una convención integrada por 155 miembros electos democráticamente se va a instalar para abocarse a redactar una nueva constitución. Las expectativas son inmensas. También hay no pocas incertidumbres. Queremos hablar un poco de eso, pero sobre todo queremos hablar de lo que está detrás de esas expectativas y de esa incertidumbre, que son las ideas que van a marcar la discusión constitucional. Y hoy día tenemos un invitado que conoce bien de esas ideas. Es el profesor Eric Palma. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. El profesor Palma es catedrático de Historia del Derecho y de Historia Constitucional en la Universidad de Chile. Pero él no solo conoce las ideas teóricamente, sino que también ha impulsado las ideas. Ya a principios de este milenio, el profesor creaba en la Universidad de Talca el movimiento por una asamblea constitucional. Actualmente él es parte del proyecto de la corporación Poder Electoral Constituyente, que ha sido clave en poner muchas de las ideas que hoy están. Y muchos de los planteamientos del profesor Palma son recogidos por los constitucionalistas, los constituyentes electos. Uno puede ver coincidencia entre sus planteamientos y los que sostienen, por ejemplo, independientes, miembros de la lista del pueblo, etc. Por eso yo la primera pregunta que le quería hacer es casi personal. Usted a principios de los 2000 planteaba una asamblea constitucional y en ese momento mucha gente decía, esto es una locura. Hoy día estamos a puertas de iniciar un proceso constitucional y además muchas de sus ideas son protagonistas en este proceso. ¿Qué significa en lo personal eso? ¿Cómo se vive? ¿Con qué expectativas? Qué bonita pregunta, Álvaro. Sí, porque incorpora un elemento que normalmente está ausente de la política, ¿no? Y es cómo las emociones van incidiendo en las decisiones que las personas van adoptando, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros, como tú decías, empezamos el año 2002 a impulsar la idea de una asamblea constituyente como camino para alcanzar una nueva constitución. Y estamos en el 2021, y en unos días más, en una fecha no menos significativa, ¿no? Como es el 4 de julio, que es también la fecha de la primera reunión, ¿no? La reunión constitutiva del primer Congreso Nacional, del 4 de julio de 1811. ¿Ah? Es realmente maravilloso ver que esta, no sé si llamarlo lucha, pero que este esfuerzo que hicimos sostenido en el tiempo por 19 años está plasmando en una convención en la que hay un conjunto de elementos tan novedosos, tan importantes, tan valiosos para el país, empezando por la paridad, por cierto, ¿no? Por la presencia de los pueblos indígenas, ¿no? Y esta diversidad, además, que muestra en lo sociocultural y en lo económico esta convención. Yo tengo que confesarte que cuando impulsábamos esto, allá por el año 2007, 2011, 2015, no nos imaginábamos que esta convención iba a tener una riqueza tan significativa desde el punto de vista de su diversidad. No nos Usted, imaginábamos. Sí. sí, no, le quería preguntar, ¿se le han acercado constituyentes? ¿Ha estado trabajando con algunos de ellos? ¿Ha estado asesorando? Sí, nosotros lo que hemos hecho es no perder de vista cuál es la tarea que tiene una persona que se dedica a estudiar el derecho constitucional. Yo, por supuesto, tengo una aproximación desde la historia. Me da pudor definirme como constitucionalista. Yo sé que hay personas a las que no les da mucho pudor y se definen como especialistas en una disciplina sin serlo, digamos. A mí me da un poco pudor decir que soy constitucionalista, y yo diría más bien que soy un estudioso de la Constitución desde un punto de vista histórico, y que esa aproximación desde la historia me da a veces la posibilidad de hacer ciertas reflexiones que están ausentes en aquellos que estudian la Constitución
vigente, digamos, ¿no? Ujú. Y claro, ese conocimiento ha resultado de interés para algunos grupos, ¿ah? Y en particular, por ejemplo, a propósito de la presentación que tú hacías, en particular para la lista del pueblo, que me ha invitado a que yo presente algunas materias, haga algunas reflexiones con ellos, y ese trabajo, a medida que ha ido avanzando en el tiempo, ha implicado en alguna medida una suerte, entre comillas, de asesoramiento de varios de los convencionales de esa lista, un acercamiento, por supuesto, a las ideas constitucionales que la lista probablemente va a promover y a defender, y una comprensión del rol histórico que está llamado a jugar un actor tan relevante como los independientes, ¿ah?, Eh, en este Quería, proceso. quería ir un poco a ese proceso que empieza. Para alguna gente, este proceso constitucional debiera llevar quizás a algunos cambios en el modelo de desarrollo, ponerle elementos más socialdemócratas a un modelo que algunos definen como neoliberal. Entiendo que usted tiene una visión un poco distinta, que esto es algo más profundo. ¿Usted ve que de este Sí, proceso nace un nuevo Estado, una suerte de refundación? es una muy buena pregunta también, Álvaro. Pues te veo que estás yendo al corazón de los problemas que se están debatiendo. Mira, uno de los problemas más trascendentes que se está debatiendo en el seno de las personas que están pensando el proceso, no solo en los que, digamos, lo están protagonizando desde el punto de vista político, sino que los que están reflexionando el proceso, es la relación entre este proceso y la tradición constitucional chilena. Ujú. ¿Ah? Ya se ha publicado varios trabajos, ¿ah? Juan Luis Osa, ¿ah? Arancibia, ¿ah? Batar, Pablo Ruiz Tagle, García, ¿ah? Francisco, en el sentido de pensar si hay una tradición constitucional en Chile y qué relación debe darse entre este proceso que estamos viviendo y esa tradición, ¿no? Y han levantado la siguiente hipótesis de trabajo, que a mi juicio está un poco infundada, según la cual la, el éxito de la Constitución del 33 y de la Constitución del 25 es haber operado con lo que ellos llaman un criterio o una postura reformista, ¿no? Ujú. Y señalan que la Constitución del 80 habría fracasado precisamente porque dejó esto que era parte de la cultura política constitucional, como era el respeto hacia el texto que se ponía fuera de vigencia, ¿no? Entonces, el éxito, dice la tesis en definitiva que han sostenido estos autores de los textos constitucionales, radica en primero en esta actitud reformista y segundo en este respeto a la tradición. Y auguran a un texto que no sea ni reformista ni tampoco respete la tradición el fracaso más absoluto, ¿ah? Usted lo ve bien O por lo distinto. menos una generación de una suerte de insatisfacción constitucional. Por lo cual entonces se instala la idea de que este texto no puede tener un calado tan profundo en la modificación de la cultura política y de la cultura constitucional chilena, porque si lo hace, amenaza, ¿verdad?, en definitiva un fracaso, está amenazado por el fracaso como lo muestra la historia constitucional. Bueno, a mi juicio esa aproximación es absolutamente errónea. Hay una incomprensión del fenómeno histórico, de la historia política y constitucional chilena, una incomprensión de los fenómenos mismos que generan tanto la Carta del 33 como la Carta del 25 y por supuesto la Carta del 80. Mira, O no sea, sé se si tengo trata, tiempo para explicarlo, Álvaro. eh, le voy preguntando y vamos Vale. aterrizando, pero esto significa que el país que surja de esa nueva constitución debiera ser un país y una concepción de Estado radicalmente distinta a esa tradición constitucional. Es que ahí es donde está es bien importante lo que estás planteando, ahí es donde está la diferencia. Mira, hay una cuestión que estos cuatro autores que te he mencionado pierden de vista, y es una noción que yo presenté hace ya mucho tiempo, así que no es que se haya creado para explicar este fenómeno, sino que habíamos dado con ella hace mucho tiempo, que es lo que yo llamo el mínimo común constitucional, ¿ah? Mira, cuando
la literatura histórica estudia los textos constitucionales del siglo XIX, insiste Álvaro en destacar que son muchos los textos. ¿Ah? Entonces algunos hablan de anarquía y otros hablan de ensayos, ¿no? Porque claro, si tú empiezas a contar desde el reglamento de la autoridad ejecutiva de 1811 hasta la Carta del 33, en realidad una buena cantidad de textos. 11, 12, 18, 22, 23, el Acta Unión de las Provincias, en fin, 28, 33, son muchos. Pero yo llamé la atención respecto de una mirada que los autores no habían dado hasta ese momento, y es que todos esos textos, si tú los examinas, tienen elementos comunes. Y es evidente que los tengan, porque todos esos textos son manifestación del Estado constitucional. Por ejemplo, todos esos textos declaran la soberanía nacional. Todos esos textos declaran la división de poderes. Todos esos textos establecen la religión católica, apostólica romana como oficial del Estado. Todos esos textos tienen los derechos básicos del proceso penal. ¿Ah? Pero claramente el texto del 18 no es el del 23, ni el del 28 es el del 33. Entonces surge otro concepto que yo llamo de identidad constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad constitucional, lo que es peculiar y privativo de un texto, que nos permite llamarlo Constitución del 80, Constitución del 25, no tiene que ver con el mínimo común constitucional, porque en eso los textos son idénticos. De hecho, tú encuentras normas que parten en 1812 y que todavía podrían estar incluso vigentes, ¿no? Entonces, el punto es, ¿qué es lo que da identidad constitucional a una nueva constitución que sigue siendo parte del Estado constitucional? Porque eso también se pierde de vista. Hoy día, ¿qué estamos discutiendo? Hoy día estamos discutiendo que Chile va a seguir, por supuesto, organizado a la manera constitucional, pero entonces la pregunta es, ¿qué tipo de Estado constitucional es el que vamos a generar? Y nosotros hemos contestado que el tipo de Estado constitucional que vamos a generar, y que va a depender, por supuesto, de la correlación de fuerzas que se dé en la Convención, no es idéntico al Estado constitucional de la Carta del 80. No es ¿Cuál sería idéntico. la identidad de este nuevo Ese es el Estado? punto, ¿no? Claro, ese es el punto. Quiere decir que este texto tiene una identidad, pero que eso no significa que no esté dentro de la órbita del Estado constitucional. Sigue siendo Estado constitucional, solo que es un Estado constitucional que tiene, por supuesto, los problemas propios de la época, porque todos los textos, mira, esto es algo que tampoco se entiende mucho, ni se destaca suficientemente. Todos los textos constitucionales deben hacerse cargo del pasado, todos los textos constitucionales son críticos del pasado, pretenden, digámoslo así, saldar cuentas con el pasado. Eso es muy importante tenerlo presente. No hay ningún texto, ni el 25, ni el 33, ni el 28, que no haya hecho ese saldo, esa cuenta con el pasado. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué este texto que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Y que se va a aprobar probablemente por el pueblo de Chile, podría estar privado del derecho a pasarle cuenta al pasado, a saldar esas cuentas con el pasado? Pero esto es lo más interesante, que esas cuentas que se saldan con el pasado, Álvaro, al mismo tiempo incorporan el futuro, porque lo que nosotros vamos a construir en este texto constitucional es una posibilidad. O sea, lo que está haciendo Chile, lo que hizo el 25, el 33, fue abrir una posibilidad de futuro. ¿Ah? Entonces la Constitución hace este juego bien interesante, este juego temporal. ¿Ah? Desde el presente desarticula el pasado en una visión altamente crítica para preparar un futuro. Entonces la pregunta es, ¿qué Estado constitucional necesitamos para el futuro de Chile? Ahí usted ha hablado del concepto de un constitucionalismo ambiental, igualitario, participativo. Exacto. Y ha señalado también algunas similitudes con el nuevo constitucionalismo latinoamericano y constitucionalismo andino. Y usted ha citado, por ejemplo, casos como el de Ecuador, de Bolivia. ¿Qué elemento interesante hay ahí que se debe mirar? Mira, el primer elemento, tal vez el más interesante de todo, es que los problemas del futuro chileno son también los problemas del futuro de la humanidad. O sea, evidentemente las noticias te lo ponen todos los días arriba de la mesa. Hay en curso un cambio climático que tiene manifestaciones dramáticas, ¿no? Y ese cambio climático, por supuesto, debe ser enfrentado por el Estado constitucional.
Entonces ya, mira, aquí hay, Álvaro, una primera cuestión que te exige una radical novedad, porque ningún Estado constitucional de los que han existido hasta ahora en Chile han debido hacerse cargo de un problema tan tremendo como es el del cambio climático, que va a tener consecuencias enormes y la más relevante, sin lugar a duda, es el impacto que pudiera tener sobre los modos de producción, sobre el empleo, ¿ah? La transformación, por supuesto, que va a tener lugar desde el punto de vista del diseño de las ciudades, del tratamiento de las ciudades, ¿no? Entonces, ningún Estado constitucional hasta ahora debió hacerse cargo de esto y de otro fenómeno de enorme importancia, como es la revolución científica y tecnológica. Si tú lo piensas, ni la Constitución del 33 ni la Constitución del 25 se hicieron cargo de un fenómeno que tenga a lo menos un contorno semejante al del cambio climático y al de la revolución científica y tecnológica. Eso es lo primero. Entonces, esta constitución de futuro de la que nosotros hablamos, lo es en la medida en que este Estado constitucional va a tener que enfrentar problemas que nunca antes otro Estado constitucional ha enfrentado. ¿Ah? Ten en cuenta que en el caso del constitucionalismo del 25, fue un constitucionalismo muy tímido desde el punto de vista de las reformas que se requerían. Ahora se requiere de reformas sustantivas, profundas, significativas. Y ahí viene la pregunta. Y para enfrentar el cambio climático, ¿qué experiencia de vida, qué cultura, qué aproximación a la naturaleza, qué concepción de las relaciones entre individuo y naturaleza resultan más apropiadas en el contexto que estamos viviendo como sociedad chilena? La respuesta que te salta de inmediato es que, según lo muestran los antecedentes que tenemos a la vista, los pueblos indígenas han mostrado una sabiduría bastante más relevante y significativa que nosotros en la comprensión de la relación entre el individuo y la naturaleza y en el tratamiento que se hace de la naturaleza. Entonces, uno se pregunta, ¿y esta cosmovisión indígena ha tenido manifestación o correlato en algún orden constitucional? Y claro, te encuentras con que efectivamente ha ocurrido en el constitucionalismo andino y que esta experiencia del constitucionalismo andino también se encuentra en otro espacio, y que entonces pareciera ser de que es una respuesta que va más allá del puro constitucionalismo andino. Estoy pensando básicamente, Álvaro, en el reconocimiento de la naturaleza como titular de algunos derechos, ¿no? Eso le quería preguntar, porque algunos escuchan este planteamiento y lo ven como más bien una metáfora, derechos de la naturaleza, derechos de la Claro. Pachamama. ¿Qué significa? ¿Quién tendría la titularidad? ¿Quién ejercería la acción por ese derecho? ¿Cómo se aterriza esto? Sí, mira, es bien interesante explicar esto con el río. El río puede ser entendido como una criatura viviente. Y en tanto que criatura viviente, uno podría llegar a la conclusión de que para que siga existiendo como tal, requiere de un conjunto de condiciones. De partida, requiere un conjunto de protecciones. Entonces, la gran pregunta es si es posible que el derecho se haga cargo de eso. Por ejemplo, de que el río mantenga un cauce que garantice el mínimo de vida que es propio de ese río, la diversidad, ¿verdad?, biológica que es propia de ese río. Al mismo tiempo, uno podría preguntarse si el río es objeto de una intervención que dañe, por ejemplo, su posibilidad de recuperación, que alteremos de tal manera sus cauces que sea imposible para el río alimentarse de verdad de los afluentes. ¿En qué medida es posible que el derecho se haga cargo de eso? Y la respuesta es que efectivamente puede el río ser sujeto de regulación para garantizar su existencia como tal, como río. ¿Y quién se ha hecho cargo? Bueno, en el derecho comparado normalmente se ha entregado esta
protección, ¿verdad?, el derecho a ejercer las acciones que protegen el río a las comunidades indígenas. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque las comunidades indígenas son las que comprenden más fácilmente al río como criatura viviente. ¿Ah? Para nosotros es raro esa aproximación. Tenemos que hacer un tratamiento desde el punto de vista de la cultura, de las creencias, de las percepciones de vida, ¿ah? Para efectos de empezar digamos, a ser sensibles a esa aproximación. Entonces, ¿qué ha hecho el derecho comparado? Entrega a las comunidades indígenas la facultad de ejercer las acciones que tengan por objeto proteger al río. Profesor, en ese sentido, uno resulta más fácil entender que en lugares como Bolivia, Ecuador, donde la población indígena, su peso en la población total es mucho mayor, tengan un rol mucho más protagónico. En el caso de Chile, hay una importante presencia indígena, pero uno ve, por ejemplo, que en la elección de constituyentes votaron menos de 300.000 personas por el padrón indígena. Uno podría pensar, ¿no hay una no sé, inflación de expectativas en ese grupo? ¿No es algo un poco ajeno? Sí, pero lo que pasa, Álvaro, es que aquí se produce una coincidencia de valores y de intereses, porque esto que yo te estoy comentando, para una persona que lleva años de defensa del medio ambiente, ¿verdad? Para los movimientos ecologistas, es evidente. ¿Ah? Mientras para a lo mejor personas como nosotros, que no estamos involucradas desde el punto de vista de los afectos, no solo desde el punto de vista racional, con una lucha por la protección de un ambiente sano, estas cosas nos resultan a lo mejor un poquito distantes, pero para ellos que llevan una lucha significativa de años, ¿verdad? La verdad es que los indígenas no son sino compañeros de defensa en este caso. Entonces, hay que entender también que las cosmovisiones indígenas son hoy día muy compatibles con otras luchas sectoriales, como por ejemplo las ambientalistas. Entonces, de partida, si tú sumas a los ambientalistas, las ambientalistas y a los indígenas que están actuando en la Convención Constituyente, vas a encontrar con que el tema ambiental va a ser un tema probablemente de los más significativos en la definición de las características de esta nueva constitución, ¿no? Entonces, ¿en qué medida este constitucionalismo es nuevo? Porque eso también yo creo que es de enorme importancia, Álvaro. Es nuevo porque los actores que van a definir este constitucionalismo son actores que nunca han estado en la política chilena con capacidad de definición de las características del orden constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la suma de fuerza de los sectores indígenas, de los sectores ambientalistas, de los sectores feministas, de la diversidad sexual, más aquellos sectores que están hablando a nombre de los elementos populares, esa suma de fuerza, esos 5 actores que nunca antes han sido decisivos para definir la identidad de una constitución, van a ser decisivos en esta coyuntura. Entonces uno esperaría que si hay nuevos actores que nunca antes han estado invitados a construir un Estado constitucional y que esta vez están allí por derecho, porque se han ganado ese derecho en las urnas y van a ejercer ese derecho con responsabilidad, por lo tanto van a ser leales con las demandas ambientalistas, leales con las demandas indigenistas, leales con las demandas feministas, leales con las demandas de la diversidad sexual, leales incluso con las demandas de los animales como seres sintientes y con los intereses del mundo popular. Uno podría pensar evidentemente que va a surgir un nuevo Estado constitucional. ¿Por qué? Porque se va a producir probablemente, Álvaro, una distribución del poder en 2 líneas, ¿no? En la línea vertical, que es la tradicional a la que nosotros estamos acostumbrados, que es la división de poderes, la relación entre el individuo y el Estado, pero también se va a producir una distribución del poder en la línea horizontal, en las relaciones que se dan entre hombres y mujeres, en las relaciones que se dan entre hombres y naturaleza, en las relaciones que se dan entre trabajador y empleador, en las relaciones que se dan al interior de las Fuerzas Armadas, en las relaciones que se dan al interior de la universidad, en las relaciones que se dan al interior del aparato público. Es altamente probable que se diseñe una distribución del poder de carácter horizontal, no solo vertical, que implique que nuevos derechos van a ser protegidos y habrá nuevos elementos de circulación del poder político, del poder social, del poder económico en la Constitución. Por ejemplo, para bajarlo en concreto,
lo más probable es que los convencionales constituyentes apuesten a contar con un presupuesto comunal participativo con rango constitucional. Ujú. Imagínate lo que eso Eso podría significar. que es una novedad bien grande. Profesor, otro punto que va a estar necesariamente en la discusión es la idea de si este va a ser un poder constitucional originario o va a ser un poder constitucional derivado. Derivado porque viene de una reforma constitucional que permitió este proceso. Usted está más bien por la primera tesis. Sí, sí. O sea, porque además la que corresponde. Mira, eh, si uno revisara, por ejemplo, lo que Camilo Enrique señalaba el 4 de julio de 1811, para justificar por qué el pueblo de Chile podía darse una constitución, no obstante que tenía un rey, porque él nunca desconoció la presencia del rey el año 1811. Y el primer argumento que dio fue porque el pueblo de Chile estaba dotado de derechos, ¿ah? Que eran anteriores a esta realeza, y él, claro, los derivaba incluso del mismo Dios. ¿Ah? Y después agregaba que el pueblo de Chile nunca había perdido su libertad, nunca, porque la libertad nunca se pierde. Y la libertad era lo que le daba al pueblo de Chile, en la coyuntura que se estaba viviendo, el derecho a definir su constitución. Entonces, ese argumento del año 1811 es perfectamente aplicable al año 2021. El pueblo de Chile nunca ha hecho cesión de su poder soberano. La soberanía popular nunca ha sido cedida y no puede ser cedida porque si se cediera, entonces ya no sería Estado, ya no sería pueblo. Entonces Ahora, la para pregunta aterrizar es, eso, significa que la convención puede alterar las reglas que fijó el Congreso para su funcionamiento. es que la pregunta es, ¿por qué estamos en este momento constitucional, en este cambio y en este proceso? Y la respuesta es, y esto también es muy importante que se entienda, si tú analizas la historia de la demanda por la Asamblea Constituyente, encuentras que hay dos actores. ¿Ah? Por una parte, el movimiento social, que corrió en un carril, y por el otro, los partidos políticos, la institucionalidad, que corrió en otro carril. Si tú analizas con objetividad, vas a encontrar con que los actores que demandaron nueva constitución vía Asamblea Constituyente fueron fundamentalmente actores sociales. Y los que demandaron reforma de la Constitución fueron fundamentalmente actores políticos. Entonces, la pregunta es, cuando estás instalado hoy día en una convención constituyente que se propone dar al país una nueva constitución, no una reforma, una nueva constitución, y que esa nueva constitución no se va a hacer en el seno del Congreso Nacional, sino que se va a hacer por una convención convocada al efecto, la pregunta que cabe hacerse evidentemente es cuál es el fin que debe primar. La perspectiva de la reforma, según como la entendieron los partidos políticos, desde que se empieza la demanda por la transformación constitucional, o la perspectiva de la nueva constitución en clave de asamblea constituyente. Y dado las características del fenómeno, que es una convención completamente electa, que su propósito es dar una nueva constitución, yo creo que todo indica que el poder que se va a ejercer es el poder constituyente originario. Y que por lo Aunque, tanto, aunque haya sido definido por un Congreso que también fue electo de la misma manera, que en ejercicio de sus atribuciones estableció que se haría un proceso constituyente de tales y tales formas. sí, ¿y sabes por qué? Porque en el debate a que tuvo lugar, a que dio lugar este fenómeno, que es un fenómeno político, si estamos aquí no es por un fenómeno jurídico, es un fenómeno político, ¿no? La revuelta social, que es un catalizador de años de vindicaciones. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando se discute en la Cámara sobre las características de este fenómeno que hoy día llamamos convención constitucional, se insistió mucho por varios actores en que eran términos sinónimos, asamblea constituyente y convención constitucional, y que se había empleado el nombre de convención constitucional como una señal, como una deferencia para la derecha, y está dicho, ¿no? Está ahí dicho por el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, pero que en verdad esto era una auténtica asamblea constituyente. Entonces,
Lo propio de una asamblea constituyente, Álvaro, es que ejerce el poder constituyente originario. Entonces, si los mismos actores políticos reclaman eso, yo no veo por qué se insiste en que no es ejercicio de poder constituyente originario y que es ejercicio de poder constituyente derivado. Ahora, esto es bien importante entenderlo, mira, porque es que estamos todos obligados, porque este es un problema de alcance nacional, a intentar comprender la posición del que está al frente, porque finalmente cuando se vote, los votos van a estar cruzados y entonces habrá que llegar a ciertos consensos, como es evidente. Y hay algo que no se tiene que perder de vista, y es que el esfuerzo que se está desplegando hoy día se da dentro y en el contexto del Estado constitucional, de una república democrática y de actores que han declarado expresamente su compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces yo pregunto, ¿por qué le tienen miedo a algunos sectores a un poder constituyente originario que se va a ejercer para una república democrática, ¿no? Una república democrática en que interesa que la participación se profundice, a una república democrática participativa en que hay una diversidad que está presente, que reclama un lugar legítimo en el orden social? Y además, y esto sí lugar a lo más valioso, una diversidad que reclama un orden legítimo en el orden social, invocando como telón de fondo el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué podríamos preocuparnos, pregunto, por el ejercicio del poder constituyente originario en un contexto de validación de Chile como república democrática, validación de Chile como república democrática participativa, con mecanismos de democracia directa, con reconocimiento de la diversidad y respeto al derecho internacional de los derechos humanos? Yo no veo cuál es el problema de eso, Álvaro. De verdad te lo digo, y con absoluta claridad. Y de verdad me da una pena terrible ver que ciertos colegas constitucionalistas majaderamente insistan en este debate entre poder constituyente originario y derivado, como si la opción de los que estamos por el poder constituyente originario fuese una opción al vacío o fuese un regreso a la época de las cavernas, perdiendo de vista el contexto sociopolítico en que se va el debate por una nueva constitución en el Chile del siglo XXI. A propósito del tema de los temores, tenemos este domingo la instalación de la convención. Se ha anunciado una marcha convocada por la Lista del Pueblo hacia el ex Congreso, hacia la instalación de la convención. ¿No suscita este tipo de hechos justamente ese tipo de temores? Porque se anuncia esto y después ronda el fantasma de la idea de rodear la convención, de que va a haber un intento de presionar a sus miembros. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo estuve escuchando y felicito en verdad a los convencionales y a las convencionales que han hecho este gesto, ¿no? De que todo sea transparente y público. Yo estuve escuchando la reunión de ellos, ¿no? Ya se han reunido 3 veces y en la segunda reunión se planteó esto. Y la persona de la Lista del Pueblo que señaló esta cuestión dijo, a mí me gustaría que me acompañaran quienes han estado luchando conmigo por la Asamblea Constituyente. Eso fue lo que ella dijo. Ella quiere tener la certeza que las personas que han estado con ella en esta lucha, en concreto a Alejandra Pérez, ¿no? Le gustaría ser acompañada. ¿Ah? Y entonces, claro, uno dice, yo no veo cuál es el problema que pudiera tener el que algunos convencionales estimen que sería interesante que quienes han estado con ellos en este proceso de manera tan comprometida, los acompañen ese día. Yo supongo que, por supuesto, que la convencional Pérez entiende que estamos en un contexto de pandemia, que entiende que hay que guardar los protocolos debidos y que por lo tanto ella no va a arriesgar la salud de las personas que la van a acompañar ese día, ni tampoco va a arriesgar la salud de los convencionales. Yo creo que eso está por descontado. Entonces no veo cuál es el problema en que se dé este acompañamiento. Ahora, fíjate, lo hacen con absoluta transparencia, porque, o sea, cualquiera puede ver este video, están los videos hoy día circulando en las redes, cualquiera puede ver el video y ver lo que conversaron, lo que discutieron. Mira, yo incluso te diría que tiene una belleza política esto que está ocurriendo, porque la transparencia es un acto de belleza. La transparencia es un acto el más radical de todos los actos, porque tú te presentas ante los otros como lo que eres,
y entonces queda objeto a la buena crítica, a la mala crítica, pero al mismo tiempo es un acto político de enorme valor. Transparentemente, tú los puedes ver, han dicho cuáles son sus puntos de vista, sus temores, sus sueños. ¿Ah? Hay que acostumbrarse a eso. ¿Ah? Y cuando ellos dicen que quieren que la convención esté rodeada, en verdad, en la medida en que esto se haga con la transparencia, espero que la convención trabaje con la misma transparencia, que el gobierno dé las condiciones para que nosotros podamos ver a los comisionados en sus comisiones, en directo, viéndolos en sus discusiones y viéndolos en el pleno con absoluta transparencia. Porque si eso ocurre, va a ser participativo. Y entonces, ¿qué sentido tiene hablar de que va a ser rodeada la convención? No tiene ningún sentido, porque ellos están trabajando de una manera tal que si están sintonizando con las demandas de la mayoría del país, entonces la gente va a luchar porque el fruto de la convención sea una nueva constitución para Chile. Y Vamos si a ver no, cómo, vamos a ver cómo se viene la jornada. claro, Tenemos claro, 500 temas más también, que conversar, pero se nos está acabando el tiempo, así que nada, yo creo que de todas maneras va a haber que seguir conversando en una próxima oportunidad y le quiero con todo agradecer. gusto, Álvaro, con todo gusto. Ha sido un diálogo súper ilustrativo, así que Vale, muchas gracias. gracias a Y a usted, ustedes. gracias. Y a ustedes los dejo invitados para seguir conociendo los contenidos de MOL y para poder tener una nueva conversación en una nueva oportunidad. Buenas tardes.